Buenos días, soy Don Jaf. El Evangelio de San Marcos nos lleva hoy a un momento en el que Jesús alimenta a una multitud. Este es el título de la meditación y en esa escena encontramos un eco muy bonito de la Santa Misa. Jesús, nos ponemos en la presencia de Dios, en tu presencia, para hacer este rato de oración. Creo que estás aquí, creo que me ves, creo que me oyes, que me hablas. Quiero escucharte, ¿no? Y escucharte especialmente en este pasaje del Evangelio que hoy vamos a meditar contigo. Vamos a empezar, como hacemos habitualmente, leyendo el pasaje del Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 6. Al desembarcar vio Jesús una gran multitud y se llenó de compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya se hizo muy tarde, se acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar es desierto y la hora es ya avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y a los pueblos de alrededor y compren algo de comer. Y le respondió: dadles vosotros de comer. Y le dicen: ¿es que vamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a verlo. Y habiéndolo visto, dicen: 5 y 2 peces. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, y los daba a sus discípulos para que los distribuyesen. También repartió los 2 peces para todos, y comieron hasta que quedaron satisfechos. Jesús, cuando me pongo a hacer oración con el texto que acabo de leer, lo primero que me llama la atención es tu mirada. San Marcos hace referencia a esto. Dice que al bajar de la barca te fijaste en la multitud que había en la orilla. Un poco más adelante dice que eran unos 5.000 hombres. Muchísima gente, ¿no? Mucha gente que te está esperando, que no está allí por casualidad, están porque te quieren oír, porque quieren estar contigo. Y tú vas recorriendo con la mirada a aquella gente, pero no ves una multitud. Ves personas concretas, los podías llamar uno a uno por su nombre. Los conoces, sabes quién es cada uno. Si les ponemos un nombre de hoy, podríamos decir que allí están Ana y Joaquín y Juan Pablo y Lucía y Manuel y Antonia, y así varios miles. Jesús, tu mirada es capaz de penetrar el interior de aquellas vidas, de aquellos corazones. También sucede lo mismo hoy con nosotros. Lo hemos recordado al comenzar. Creo que me ves, creo que me oyes, creo que ves mi interior, mi corazón, que te puedes asomar a mi corazón y contemplar ahí todo lo que late en él en este momento. Y tu reacción, Jesús, al contemplar el corazón de aquellos hombres es llenarte de compasión. Compasión es una palabra muy bonita. Nos habla de padecer de conocer los dolores y los sufrimientos de los demás y hacerlos propios, compadecer. Jesús, pienso también que ahora me ves a mí y ves a cada uno de los que están rezando conmigo, y estoy seguro de que también te compadeces de nosotros. Estoy utilizando palabras que no son muy correctas, pero que se entienden. Se podría decir que Jesús consufre contigo, se preocupa, se agobia, pero también se alegra y disfruta con tantas cosas buenas, con tantas alegrías de tu vida. Jesús, gracias por vivir mi propia vida. Y seguimos adelante en la oración y nos damos cuenta de que en la escena de la multiplicación de los panes encontramos un eco de la Santa Misa. Por un lado, Jesús enseña a la multitud. También ocurre esto en la misa cuando escuchamos la palabra de Dios. Y por otro lado, los alimenta. Y en la misa nada menos que nos alimenta con su cuerpo, con su propio cuerpo. Esto es mi cuerpo. Jesús, después de recorrer con la mirada a la gente, te das cuenta de que tienen hambre de tu palabra,
y de tus enseñanzas. Al desembarcar vio Jesús una gran multitud y se llenó de compasión porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando vamos a misa, nosotros también estamos hambrientos de la palabra de Dios y al escuchar esa proclamación de la palabra en las lecturas, se repite esta escena. Es Jesús que nos enseña. Jesús a veces no entendemos qué nos quieren decir esas lecturas o son textos que nos suenan confusos o un poco raros incluso. Pero no importa, te seguimos escuchando porque sabemos que tus palabras acabarán encendiendo una luz en nuestro corazón. O sea, al hilo de estas consideraciones se me ocurre una pequeña sugerencia. Seguro que muchos ya lo hacéis, y es el leer por vuestra cuenta los textos de la misa, al menos del Evangelio, e intentar hacer un poco de oración con ellos. Seguro que nos hacen mucho bien. Ahora que están tan de moda las redes sociales en las que mucha gente escribe mensajes todos los días, podemos pensar que también Jesús nos dice algo a cada uno, cada día en las lecturas de la misa. Esa escucha litúrgica de la palabra de Dios es casi un sacramento, ¿no? En ella actúa el Espíritu Santo y personaliza el mensaje, lo que nos dice el Señor a cada uno. Se puede decir que estamos escuchando lo que Jesús me dice a mí hoy. Bueno, aquella multitud que escucha a Jesús está encantada, está embobada, se le pasa el tiempo sin darse cuenta. El Evangelio dice, como acabo de leer, que se puso a enseñarles muchas cosas y cuando ya se hizo tarde, se le pasa el tiempo sin darse cuenta. Jesús, te damos gracias por tenerte tan cerca en tu palabra, por poder escucharte. Vamos a aprovechar ese don maravilloso que tenemos al alcance de la mano. Y la manera de hacerlo es imitar a María, imitar a la Virgen. ¿Os acordáis, no?, que como el Evangelio nos dice de ella que meditaba, que ponderaba en el corazón aquellas cosas. Meditar, ponderar en el corazón, eso que Jesús nos dice cada día a nosotros. Bien, volvemos al milagro. Yo antes decía que la multiplicación de los panes, en la multiplicación de los panes encontramos un eco de la Santa Misa. Primero hay como un momento de tensión entre Jesús y los apóstoles para resolver el problema. Se ha creado un pequeño lío, ¿no? Es decir, están miles de personas en un sitio apartado, se han olvidado incluso de llevar para comer. ¿Qué pueden hacer, no? Pero Jesús lo que tiene en la cabeza no es el problema de dar de comer a 5.000 hombres. Él lo podía hacer y de hecho lo va a hacer. Lo que Jesús tiene en la cabeza es otra cosa. Es su entrega por nosotros en la cruz y el modo de celebrar su misterio salvador a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos en la Santa Misa. Jesús, cuando leemos despacio el texto de San Marcos, nos damos cuenta de que describe casi al pie de la letra lo que ocurre en la Eucaristía. Tomas los panes que te pasan los apóstoles, levantas los ojos al cielo, pronuncias la bendición, partes los panes y los distribuyes. Jesús, gracias, porque cada vez que participamos en la Santa Misa se repite algo todavía mucho más asombroso porque lo que se multiplica y lo que se parte y se reparte no son unos trozos de pan, sino que es tu propio cuerpo. Y yo lo puedo recibir y yo puedo alimentarme con él. Cuando nos alimentamos con el cuerpo de Jesús, hay todavía otro milagro más. Aquella multitud que come los panes en el monte convirtió ese pan que comen en su cuerpo, en el cuerpo de cada uno de ellos, en el cuerpo de Ana o de Joaquín o de Juan Pablo. Pero cuando recibimos a Jesús Eucaristía, lo que sucede
es que yo me voy convirtiendo en Jesús. Jesús, te pido la gracia de comprender más a fondo y valorar lo que sucede cada vez que te recibo en la Eucaristía. Que no me acostumbre, que no sea superficial. Voy a intentar poner más empeño de mi parte para intentar vivir ese momento de la comunión, como algo único, como lo más grande que me puede suceder aquí en la tierra. Nuestras consideraciones también nos recuerdan la importancia de recibir la comunión muy bien dispuestos, muy bien preparados, y acudiendo antes a la confesión si tenemos conciencia de pecado grave. Si un día no podemos comulgar, Jesús siempre nos espera, no pasa nada. Pero lo que no tendría ningún sentido es recibirlo con un corazón sucio, mal preparado, manchado por un pecado grave. El Evangelio de hoy termina diciendo que comieron todos hasta que quedaron satisfechos. Jesús, te doy gracias por el alimento de tu palabra y por el alimento de tu cuerpo. Y te pido que me ayudes a aprovecharlos cada día mejor, para identificarme más y más contigo. Estoy seguro que el camino de mi vida cristiana, el camino de mi crecimiento en Cristo, pasa de una manera muy, muy especial por este camino. El camino de alimentarme con tu palabra y alimentarme con tu cuerpo. María, Madre de Jesús y Madre mía, que aprende de ti a alimentarme con la palabra de Jesús, a meditarla en mi corazón y a dejar que Jesús crezca cada día más en mí, como creció también en tu vientre. Que Dios os bendiga.